Doy la palabra a Juan Carlos. Gracias, Luis. Gracias, Ramón. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad es que cuando se diseñó este curso parece que eran años, ¿no? Es decir, que nosotros los meses últimos parecen años. Todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros y de nosotras, somos fragmentos de eternidad, porque somos fragmentos de la evolución de la humanidad. Cada uno de nosotros nos ubicamos, ¿no?, en ese continuum que nos llevó desde donde vengamos hasta donde vayamos. Y creo que esa idea de sentirnos parte de algo que está en movimiento tiene mucho que ver con entendernos como sujetos de dignidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos irrepetibles, porque somos mortales. Y por tanto, aunque nos clonasen, sería imposible repetir nuestras experiencias. Y por tanto, esa condición de ser sujetos de dignidad nos implica, ¿no?, a nosotros mismos como colectivo en el cuidado de nosotros mismos y de cada uno. De manera que tratar a cualquier ser vivo como un héroe, creo que se convierte en una obligación de quien se entiende, ¿no?, como parte de esta línea de sentido. Creo que esto es muy importante porque esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que despliega el espíritu. Es decir, qué es lo que hace que realmente cada vez seamos más autoconscientes de estas cosas. Y ahí aparecen tres elementos que creo que tenemos que aclararlos. Porque son los tres elementos que hacen que nuestro yo se sitúe precisamente en ese continuum, que no sabemos a dónde va, pero que intuimos de dónde viene. Y que, insisto, es lo que nos otorga dignidad, que es la apuesta por la verdad, por la belleza y por la bondad. La apuesta por la verdad porque es lo que la verdad contra la mentira, que tiene las patas cortas, es una apuesta por algo que excede nuestra propia individualidad. Apostar por la verdad es apostar por cosas que son más grandes que uno mismo. Apostar por la belleza es eso que sentimos cuando ante un paisaje, una música, una idea, una máxima, una nota, nos hace olvidarnos de nosotros mismos y sentirnos inmersos, ya digo, en algo que otra vez es más grande que nosotros mismos. Y apostar por la bondad es apostar por la transformación, por dejar nuestro mundo un poquito mejor que como no lo hemos encontrado. Apostar por la bondad es lo que hace que las religiones del libro tengan tanta fuerza. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es entender con Hegel que amar es dejar de ser para ser más. Y que de alguna manera, en esta condición mortal que tenemos, cuando uno ama, no se equivoca, que diría San Agustín. Cuando uno ama, está de alguna manera situándose en la posibilidad de que ese fragmento de eternidad que somos, desde donde venimos hasta donde seamos capaces de llegar, se convierte en algo que tiene sentido. De manera que si la verdad, la belleza y la bondad son tres elementos vinculados a la dignidad, aprender, transformar y divertirnos son tres banderas esenciales de un proyecto emancipador. Y quería empezar diciendo esto porque si fundamos Podemos, era como una apuesta por la verdad, por la bondad y por la belleza. Si fundamos Podemos fue porque queríamos seguir viviendo de una manera colectiva lo que ya veníamos experimentando en términos individuales, en nuestro trabajo, tanto en la universidad como en nuestra vida cotidiana. Una apuesta por la verdad que nos llevaba a ser profundos estudiosos, en la medida de nuestras posibilidades, pero estudiando mucho. Yo siempre cuento en broma que enfrente de mi mesa siempre puse un cartel que decía «¿Y cuándo estudia James Bond todo lo que sabe?», porque tú ves una película de James Bond y al principio le pregunta a su jefe ¿esto qué es? Y dice «sí, esto es una pistola que hizo un orfebre en el siglo XVII que sirvió para matar a la zarina». «¿Qué es esto?». En otra película le dice «sí, esto es un diamante que sale de una mina de Sudáfrica que lo vendieron en Sotheby's por $18.537». «¿Qué es esto?». En otra película «esto es un misil que va con YouTube». Y luego, cuando uno ve las películas, se las pasa en el casino bebiendo martinis o fornicando. Y uno dice ¿y este cabrón cuándo estudia? De manera que yo, para no olvidarme este mandato, ¿no?, de aprender, me ponía enfrente
Esta idea acompañada de esa otra tan hermosa de Isidoro de Sevilla, que decía que estudia como si fueras a vivir eternamente y vive como si fueras a morir mañana. Aprender como una obligación política, que nos ayude a situarnos en ese continuum de eternidad que nos permite tener dignidad. Transformar como una obligación política que está basada en la idea de amor, que no se la vamos a dejar, ¿no?, a los programas falsamente llamados del corazón, sino que entender que la tesis doctoral de Hannah Arendt era sobre San Agustín, es decir, sobre el amor. Y divertirnos, porque esto no es un valle de lágrimas. Y de alguna manera, como bien sabía el Jorge del Nombre de la Rosa, la risa es revolucionaria porque le quita la solemnidad a los idiotas. Por tanto, fijaos, la idea de libertad, de igualdad y de fraternidad son tres herramientas para conseguir aprender, transformar y divertirnos. La idea de libertad, porque establece las condiciones de acuerdo, de reciprocidad entre seres humanos que han llegado hasta aquí gracias a los cuidados mutuos. Yo le cuento siempre a mis alumnos que hemos visto en el National Geographic que la mamá jirafa pare a la jirafita y al ratito estira esas patitas tan delicadas y se va a dar una vuelta. O la yegua pare al potrillo y al rato se va a dar una vuelta. En cambio, los seres humanos necesitamos los cuidados de nuestros padres hasta los 35 años, ¿no? O más. Más allá de la broma, han demostrado los primatólogos que venimos todos los animales sociales con una cláusula biológica de supervivencia, que son las pasiones. Y las pasiones están guiadas por un principio que es el que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, cooperando, que es la reciprocidad. Y la reciprocidad se convierte en la herramienta central de la posibilidad de los animales sociales de haber llegado hasta aquí y de no haber sido víctimas de los depredadores. Parece mentira, ¿no?, que el ser humano tan desvalido, sin colmillos, sin grandes piernas, sin velocidad, sin fuerza, hayamos, ¿no?, resistido frente a depredadores supuestamente más poderosos que nosotros. Pues ha sido gracias, precisamente, ya digo, a esta idea de la reciprocidad. Y la idea de libertad, insisto, está detrás de la garantía de conseguir esta reciprocidad, igual que la idea de igualdad establece las pautas de que la reciprocidad sea real. Y después está la fraternidad que, como dice Domenech, es pues la gran perdedora de la oferta ilustrada y que es la que permite el aire de familia de lo que históricamente hemos llamado la izquierda. La idea de fraternidad es esa apuesta por el reparto equitativo de las ventajas de la vida social. Es la construcción de ese mínimo vital que nos permite realmente sobrevivir y que es el que establece, ¿no?, esa exigencia de poder ser hermanos y hermanas contra aquellos padres o aquellos reyes o aquellos elementos autoritarios que nos están hurtando la posibilidad de ponerlo en marcha. Dignidad, la palabra dignidad tiene el prefijo dec, que es el mismo que el de decencia en el lenguaje indoeuropeo, y tiene que ver con la condición de no humillarse y no humillar. Ese prefijo dec hace referencia a una manera de estar donde entiendes que esa voluntad de aprender, de transformar y divertirnos, esa posibilidad de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad se convierte en una exigencia tanto para ti como en tu garantía para los demás. Y por eso siempre nos ha emocionado en 1931 ese jornalero que cuando un cacique en aquellas primeras elecciones de la República estaba entregándoles unas pesetas para comprarles el voto, le tiró el dinero y le dijo: en mi hambre mando yo. Walter Benjamin, un autor marxista que nos interesa como los autores marxistas que nos interesan porque son heterodoxos. Decía, me gusta repetirlo, Ludovico Silva, un filósofo venezolano. Permítanme que cite a Venezuela ahora que ya nadie nos pregunta por Venezuela. Ludovico Silva decía que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos. Walter Benjamin, que dinamitó una idea que cualquier autor que la ha dinamitado en la historia ha sido condenado al ostracismo cuando no a la hoguera, que es cuestionar la idea de progreso. Porque cuando cuestionas la idea de progreso estás cuestionando a Dios.
y cuestionar a Dios nos deja demasiado solos. Walter Benjamin dijo que qué tontería era eso, de entender que las revoluciones son momentos de aceleración de la historia, pero si el capitalismo es un disparate que agota la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿cómo demonios va a ser emancipatorio acelerar? Al revés, él dice que la revolución es el momento de echar mano a die Notbremsen der Geschichte, los frenos de emergencia de la historia. Y que de alguna manera lo que plantean las revoluciones es mirar hacia atrás y echar los frenos. En esa dirección plantea Walter Benjamin algo que a mí me gusta mucho, cuando él afirma que si los parlamentos recordasen sus orígenes revolucionarios, no se habrían convertido en la caricatura en la que se han convertido. Porque hubo que pegar muchos tiros, hacer muchas barricadas, sacrificar muchas vidas para que los parlamentos existieran. No se levantó nadie una buena mañana y dijo, qué bien he dormido, voy a conceder el sufragio universal. Ni se levantó ninguna patronal diciendo, qué bien se está aquí en el Escorial, voy a dar la jornada laboral de 8 horas. Sino que las luchas de ayer son los derechos de hoy, igual que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Los parlamentos se han convertido en caricaturas porque hemos olvidado sus orígenes revolucionarios. Y por la misma manera, los partidos políticos se han convertido en empresas que lo que buscan es maximizar su utilidad. Si los parlamentos son caricaturas es porque los partidos políticos, que son el instrumento con el cual funcionan los parlamentos, se han convertido también en caricaturas. No puedo detenerme, pero seguramente el concepto que más me interesa de la teoría del Estado, que llevo 20 años dando clase de teoría del Estado, es un concepto que desarrolla en el año 72 Klaus Offe y en años posteriores, 3 o 4 años después, lo pone en marcha Bob Jessop, que seguramente es el teórico del Estado más relevante, del cual sacamos un libro en la editorial Catarata pronto, su último libro que se llama precisamente así, State, el Estado. Bob Jessop y Klaus Offe hablan de la selectividad estructural del Estado. ¿Qué significa este concepto? Significa que al Estado le resulta más fácil siempre, esté en él quien esté Rajoy o Pablo Iglesias, le resulta más fácil responder a unas demandas que a otras. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque el Estado, por definición, es representativo. Cuando Marx y Engels tienen que adjetivar el Estado en el Manifiesto Comunista, ya que podían haber buscado adjetivos, pero dicen el Estado moderno es representativo. ¿Qué significa esto? Que siempre, por definición, unos pocos, unos pocos van a representar al conjunto. Esto es lo que va a apuntalar en los años 80 Norberto Bobbio diciendo es que no puede ser de otra manera, por lo que se llama la teoría de las escalas. Es decir, la polis funcionaba ¿con qué? Con 40.000 ciudadanos. No eran las mujeres, los extranjeros, los esclavos, los menores de 21 años, y por tanto eran comunidades muy pequeñas que podían casi reunirse en la Plaza Mayor de Madrid. Y por tanto, el problema de las escalas nos obliga a la representación. Esta idea implica, fijaos, que siempre va a haber unos pocos representando al conjunto, que, como discutíamos el otro día, lleva, ¿no?, a la frase de Rousseau en el Contrato Social, que quiso terminar Luis, ¿no?, poniendo el colofón a la frase, pero que para mí no quita la fuerza de lo que quería aplicar nuestro ginebrino. Es qué tontos los ingleses porque creen que votando son libres, cuando solamente son libres una vez cada 4 años, mientras que los bancos votan todos los días. Estos del Banco Santander votan todos los días. Votan aquí. Se permiten el lujo de estar detrás nuestra mientras que nosotros afirmamos que su propia existencia dinamita la posibilidad de la democracia. Esto es como cuando el Corte Inglés te vende una camiseta del Che Guevara. Algo falla, ¿no? Algo falla. Decía que la selectividad estratégica del Estado tiene 2 grandes fuerzas. Una es su condición representativa y la otra, que no es menor y que va al corazón de lo que significa Podemos, tiene que ver con que el Estado, en esta explicación que damos, que la llamamos la teoría relacional del Estado, que viene de Pulanzas, el Estado es una relación social. El Estado no es una cosa, no es un instrumento, no. El Estado es una relación social. Yo cuento todos los años, a veces hay años que me da vergüenza hacerlo, ¿no? Pero el primer día de clase le digo a un alumno o una alumna,
Procuro que sea alguien que ha llegado tarde, porque tiene más mala conciencia y está más debilitado. Le digo, levántese y diga su nombre. Entonces se levanta y dice, Manuel Fernández, siéntese. No, Manuel, levántate otra vez y di tu nombre y apellido. Ya un poco ahí, Manuel Fernández, siéntese. Pero levántese una tercera vez y dígalo en voz alta, para que le escuchen sus... Ya se levanta la tercera vez, Manuel Fernández o Teresa Jiménez. Digo, gracias, ¿no? Y digo, ayer me encontré en un bar a Manuel o a Teresa y le dije, ¿te puedo invitar a una cerveza? Y me dijo, multiplícate por 0, gusano. Porque ayer me mandó a paseo y hoy se ha levantado 3 veces. ¿No? Y es porque me está reconociendo en clase autoritas y potestas. La capacidad de suspenderle o la capacidad que me reconoce de que quizá puedo enseñarle algo. Entonces se lo conté a un profesor y dijo, voy a hacerlo yo también. Entonces fue a clase y le dijo, a ver, usted levántese y diga su nombre. Manuel Jiménez, levántese otra vez y diga su nombre. Dijo, no me da la gana. Y entonces dijo el profesor, señale que no tengo ni autoritas, ni potestas, no tengo nada de nada. Mirad, lo que quería trasladaros es que el Estado es una relación social donde tiene que haber 2 elementos. Y el Estado, y esto es muy importante entenderlo, siempre, el Estado que en las próximas elecciones va a presidir, estoy convencido, Pablo Iglesias, va a ser un Estado que refleja cómo se han solventado los conflictos sociales en los últimos 200 años. Y, por tanto, tiene en su propio ser la victoria, por ejemplo, del capital sobre el trabajo, de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre los negros, de los ricos sobre los pobres. Y eso está en las estructuras del Estado. Os pongo un ejemplo. En el año, creo que era el 95, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional obliga a sentar al PRI a negociar los acuerdos de San Andrés, que son unos acuerdos esenciales para reconocer la población indígena de México. Y entonces les invitan a Los Pinos, es decir, a la Moncloa de allí. Y ellos dicen, no, nos vamos a reunir en una cancha de básquet de San Cristóbal de las Casas. Y es espectacular porque el haber cambiado la lógica les está diciendo, no te reconozco ninguna victoria del pasado. Cuando en el Parlamento español vemos esa foto de Luis de Guindos y de Rajoy mirando a Alberto Rodríguez y sus rastas, la cara de sorpresa tiene detrás más de lo que imaginamos. Porque Alberto Rodríguez le está diciendo al Partido Popular, no te reconozco ninguna victoria ganada en el pasado. Estamos de igual a igual. Nos ha votado el pueblo de la misma manera y, por tanto, el hecho de que yo esté aquí no te da a ti ningún tipo de ventaja sobre mí. Cosa que la tienes porque tengo que ir al Parlamento, con sus sugieres, con sus cuadros. Con sus cuadros, por ejemplo, donde en la Sala de Reyes del Parlamento español están los reyes visigodos que a lo mejor reinaron 3 meses en Toledo y no está ni un solo rey árabe, ni uno solo. Que alguien me lo explique y que por favor no sea Bono. Porque ya me dirá alguien por qué un rey visigodo es más español que Boabdil. Que alguien me lo cuente, ¿no? La selectividad estratégica del Estado, fijaos, implica que siempre, por definición, el Estado, al reflejar cómo se han solventado los conflictos del pasado, es bastante probable que te pueda terminar devorando. Es bastante probable. De hecho, mi experiencia, por ejemplo, en América Latina, es que el Estado ha terminado devorando proyectos que inicialmente eran revolucionarios y que al final han sido rehenes, fijaos, de esa propia lógica que te va, ya digo, cargando con sus lastres. Las deudas existentes, la técnica parlamentaria, la técnica constitucional, la manera de hacer las leyes, la presencia de los letrados de las Cortes, como decía, los cuadros, la lógica, los tiempos, los protocolos, las fiestas, son elementos donde está escondido el Estado y, por tanto, si tú le juntas esta suma histórica de cómo se han solventado los problemas, más la condición representativa, te explica por qué al Estado es más fácil que se reúna y solvente las demandas del IBEX 35 que de la ciudadanía. Te explica por qué Zapatero puede recibir un memorándum del Banco Central Europeo y cambiar el artículo 135 antes que convocarnos a los españoles para saber si queremos asumir o no la reforma del artículo 135. Esto que os estoy planteando implica que
si tú no eres consciente de esto, la verdad va a dejar paso a la utilidad. Y los partidos políticos van a apostar más por la utilidad que por la verdad. Porque la verdad hay que construirla, mientras que la utilidad te brinda beneficios inmediatos. Y eso es lo que explica también por qué todos los partidos políticos, todos, en esta lógica representativa estatal, se van hacia el centro. ¿Por qué? Porque en el centro es donde menos molestas. Y si tú lo que buscas es maximizar tu utilidad, lo que buscas es el mayor número de votos. Y el mayor número de votos supuestamente lo consigues donde a menos gente molestas. Y por eso yo planteaba que, claro, y si no sacas el coche del garaje tienes los 14 puntos, pero no vas a ningún lado. Y por eso me gusta esa expresión que nunca vamos a ver a nadie delante de un pelotón de fusilamiento antes de ser ejecutado gritando ¡viva el centro! Porque por ser de centro no te fusilan, ¿no? ¿Por qué Podemos se permite estos raptos de sinceridad que habéis visto en este curso? Porque nuestra materia prima es la verdad. Porque nuestra materia prima es la verdad. Y por eso Pablo puede decir cosas, o Íñigo, o Carolina, o Luis, o Tania, o Manolo, o yo. Podemos decir cosas que es imposible que las diga ninguno de los demás políticos. Porque nuestra materia prima es la verdad, no es la utilidad. Y por eso siempre he procurado estar tan alerta ante los riesgos de que caigamos en esas trampas de la selectividad estratégica del Estado y de la representación, y que pensemos que nuestra materia prima tiene que ser la utilidad, y no la verdad. Por lo que os planteaba al comienzo, porque nosotros cuando nacemos, no nacemos de la nada, sino nacemos de ese aire de familia, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y con esos tres elementos no se negocia, porque tienen mucha fuerza. Decía que nuestros raptos de sinceridad es porque nuestra materia prima es la verdad y los sueños son nuestro motor. Y si nos vence el miedo, seremos rehenes de una cosa que dice Rochefoucauld, que dice: prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores. Prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores. He leído recientemente a Rochefoucauld y me ha dado mucha alegría leerlo, porque es profundamente reaccionario. Y que yo me haya dado cuenta de que es profundamente reaccionario me hace ver que el espíritu se despliega. Tiene un machismo intrínseco. Si veis las imágenes de ayer, de hoy, de los Sanfermines, habéis visto que ha habido más gente en la manifestación contra la violencia machista que en el chupinazo. Y eso es bonito. Porque parece que en los Sanfermines había como una suerte, era como el Eurovegas, ¿no? del ocio, ¿no? Es decir, que parece que está permitido todo, ¿no? Como bebes, hay fiesta y hay muchedumbres, puede haber agresiones a las mujeres. Pues no. Y creo que esa expresión de protesta al respecto implica, ¿no?, que hay cosas que es verdad que el espíritu se va desplegando y que la verdad, la bondad y la belleza van generando su espacio, ¿no?, en nuestra autoconciencia. Por eso insisto, fijaos lo que os estoy diciendo, que Rochefoucauld, cuando dice prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores, es un riesgo que hay que evitar, y para evitarlo hay que huir del miedo. Y vengo a plantearos otra idea. Si existe Podemos, es porque empezamos a no tener miedo. Yo siempre he dicho que la transición española termina el 13M, cuando nos reunimos delante de la sede del Partido Popular a decir queremos la verdad antes de votar. Y no teníamos miedo. Y sabíamos que podíamos pagar un precio alto, pero no teníamos miedo. Y yo ahí entendía aquel día que frente al miedo, ¿no?, que habían sembrado en mis padres, en mis abuelos, aquí había una generación, lo planteaba Tania, que dejaba de tener miedo. Por eso escribí el libro de la transición contada a nuestros padres, ¿no? Porque una manera de decir, voy a intentar hacer una reflexión sobre vuestro tiempo desde alguien, ¿no?, que ha tenido la fortuna de liberarse del miedo. El escenario político actual es tan vulgar, es tan profundamente vulgar, porque es un escenario político de partidos en lógica electoral. Y los partidos son una parte de la política. Y si volvemos a caer en el error de que los partidos son sinónimo de la política,
estamos otra vez tirando por la borda todo lo que hemos construido desde el 15M. El escenario político es tan vulgar porque es un escenario de partidos y os aseguro que Rivera no despliega el espíritu, Sánchez no despliega el espíritu y Rajoy solo despliega el marca. No me riáis los chistes fáciles, porque me vengo arriba. Escuchar a Rivera diciendo yo nunca he dicho, nunca he planteado un veto a Rajoy, es que están de nota, ¿no? Claro, yo no voy a hacer ningún tipo de comentario porque dicen que estoy insinuando cosas, ¿no? Pero las razones por las cuales Rivera, ¿no? Hace esas afirmaciones se escapan a mi entendimiento. Ver a Sánchez celebrando como un hooligan las elecciones la noche del domingo, después de haber tenido el peor resultado de su historia, escapa a mi entendimiento. Ver a Rajoy, debe ser el único español que relee el marca. O sea, lo termina y luego empieza otra vez a leerlo. Solamente porque hay cosas ahí que conviene profundizar en ellas. Ver a Rajoy releyendo el marca, ¿no? Como si no hubiera un riesgo en nuestro país de unas terceras elecciones, escapa a mi entendimiento. Se ha citado aquí, ¿cómo voy de tiempo? ¿Que me pongo a hablar? Se ha citado aquí, Clara es una experta y Manolo, ¿no? nos habló cuando éramos todos más jóvenes, pero él ya era sabio, de Cal Polanyi, ¿no? Y la gran transformación, un libro esencial. ¿No sabes, Manolo, que Klaus Hofe decía que el libro que le cambia su manera de pensar es La gran transformación? Más que leer a Marx, el libro que le cambió la cabeza era La gran transformación. Y hay una cosa ahí que la ha planteado, he querido entender a Tania, que es muy sorprendente y es demostrar que siempre que el mercado se despliega en su lógica metabólica del capital, es decir, que intenta construir, ¿no? De toda una mercancía, siempre hay vacuna popular. Es decir, siempre hay una respuesta popular, siempre. El metabolismo del capital es convertir todo en mercancía porque si dejas de pedalear te caes. Es decir, el capitalismo tiene una lógica interna donde por eso no se le puede adjetivar sin hacer el idiota. Es decir, capitalismo con rostro humano, mis narices. Está bien porque entendemos qué quiere decir, pero es mentira. O sea, no puede existir un capitalismo con rostro humano salvo en momentos concretos de la historia y en espacios geográficos del mundo, porque nos lo estaban financiando otros. Es decir, que no hubiéramos tenido Estado social si no hubiera sido por la amenaza soviética, por un lado, y por otro lado, porque nos lo estaban financiando las generaciones futuras, los países del sur y el medio ambiente, ¿no? Si no, no hubiera habido Estado social. Lo que quería decir que es muy importante es que la sociedad de mercado, dice Cal Polanyi, que la economía de mercado, que es la economía capitalista, genera una sociedad de mercado, donde al final todos luchamos contra todos. Y luchan los estudiantes en el aula por sacar la nota y al ser todos empresarios de nosotros mismos, al vivir la vida de una manera individual y todos en competencia contra todos, todos somos adversarios. Ahora que veo a Aitor, no voy a hacer ningún comentario como el de Pablo de Carvajal, que luego la liamos. Hola. Aitor, que es del diario.es, todos los periodistas que siguen a Podemos son muy amigos entre ellos, pero compiten entre ellos. Compiten entre ellos. Porque su empresa les obliga a competir. Y pueden ser muy amigos, pero tienen que conseguir una pieza propia. Y que no se tiene que enterar el otro. Fijaos que el sistema capitalista, hay un cuadro muy bonito de Marx sobre la fábrica de Wright, que tiene una reflexión muy hermosa porque es un cuadro que supuestamente es en la campiña, es de noche y hay unas lucecitas encendidas con unos candiles, lo cual demuestra que ahí están trabajando niños, y la explicación es que el capitalismo ha tenido siempre dificultades para meterse en la noche y en la naturaleza, porque eran dos campos que le estaban vedados, hasta que le apagan la inyección de la luz a las gallinas y ponen más huevos, porque las ha vuelto locas. Pero claro, te comes un huevo de esos y te sale un ala en la espalda, ¿no? Reíros.
el capitalismo ha logrado meterse en la naturaleza de una manera brutal, ¿no? Fijaos que no es gratuito que ellos lo hayan llamado la revolución verde, porque sabían que les costaba tanto que han tenido que llamarlo revolución para expresar lo que les costaba, ¿no? Y se han metido en la noche, que era el otro espacio. Hay un libro precioso de Jonathan Crady que se llama 24/7. Y es como el capitalismo ya es 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, la noche se ha convertido también en un mercado para dormir, por ejemplo. Hay que tomar somníferos, ¿no? Y la noche se alarga, como un día bis. Bueno, quería plantearos que todo se ha convertido en una mercancía, todo. Aprender, el ocio, el deporte, el sexo, la amistad, los cursos de verano de la Complutense, lo que queráis, donde queráis, por supuesto, comer, habitar, transportarnos. Y por eso, fijaos, como siempre digo, que es como empezaba el libro, el curso urgente de política para gente decente, los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. Porque si todo se puede comprar, el que tiene dinero, porque compra bien en Ikea y compra armarios que tienen arriba un milloncejo, no como los demás que no sabemos comprar. Yo una vez compré un armario en Ikea y había 1 millón también, pero como en las instrucciones no ponía nada que hacer, lo tiré. La llave Allen y... En fin. Fijaos que cuando uno tiene mucho dinero, si todo es una mercancía, se siente un dios. Y eso es lo que explica esta impunidad, ¿no?, de los que tienen mucho dinero. Os planteaba que es muy importante entender y lo planteaba Manolo en una expresión que le he escuchado, nos ha ido bien cuando hemos frenado el desarrollo capitalista en los últimos 200 años. En cambio, cuando ha recuperado, ¿no?, su autorregulación, la ha vuelto a liar. Ha vuelto a liar históricamente en los últimos 200 años invariablemente. Pero cuidado porque la sociedad de mercado, y esto es muy importante que lo entendáis, el capitalismo, o sea, la economía de mercado genera una sociedad de mercado. Pero esa sociedad de mercado toma diferentes formas en los diferentes momentos históricos y en los diferentes contextos. ¿Por qué os digo esto? Porque una de las grandes mentiras de la socialdemocracia es no entender algo que nos enseñó Wittgenstein. Y es que las palabras se entienden en su contexto. La palabra matrimonio, obviamente, no significa lo mismo hoy que hace 100 años. Leía una vez un periodista que le estaba contando a su hija el cuento de Hansel y Gretel, que habían echado las miguitas y que de repente los pajaritos se las habían comido y no sabían qué hacer. Y el padre estaba ahí como construyéndole a la niña un escenario de cierta angustia y la niña de repente le dice al padre: ¿y por qué no llamó a sus papás por el móvil? Entonces este hombre hizo la reflexión, se jodieron los cuentos, ¿no? Una llamada, Blancanieves, no muerdas la manzana que está envenenada. Hola Romeo, soy Julieta, que cuando venga, voy a parecer que estoy muerta, pero no estoy muerta, no hagas tonterías. O Humphrey llamando a Ingrid, en vez de ir al aeropuerto, decir: oye, que no voy, que te vayas con el Laszlo, que es un pesado, pero vete con él, ¿no? Más allá de la broma, fijaos, lo que quiero plantearos es que cuidado con intentar regresar al pasado con las palabras del presente, porque igual eso ya no existe. Desde hace 200 años vivimos en contextos, y ya voy a acelerar, desde hace 200 años vivimos en contextos de democracia representativa y sistema capitalista. El populismo, del que tanto se ha hablado durante esta semana, el populismo es una respuesta siempre al fracaso de la democracia representativa para agregar preferencias y del sistema capitalista para incluir a gente. Repito, el populismo históricamente siempre ha sido una respuesta ante el fracaso de la democracia representativa de agregar preferencias y de la democracia capitalista de integrar a ciudadanía, ¿no? Y por eso, que es una cosa que creo que hay que entenderlo, el populismo es una respuesta a ese fracaso que activa al poder constituyente, es decir, al pueblo, pero con un ánimo destituyente. Y esto no es un juego de palabras. Se activa al pueblo, que es el poder constituyente, pero con una voluntad destituyente.
¿Y sabéis qué implica esto? Que el populismo, por definición, es transitorio. O sea, el populismo siempre es un momento transitorio, por definición. O sea, no te vas a quedar nunca en el populismo. Que es una reflexión muy importante que tenemos que tener cuando queremos emular el papel de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque a los movimientos sociales le ocurre como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. ¿Y cuando no hay viento, qué? ¿Renunciamos a las olas? Pues no me da la gana. Y por tanto, tenemos que entender esta realidad. La hipótesis populista siempre me pareció, que es la gran discusión que he tenido siempre con Íñigo, siempre me pareció que era poco astuta, perdón, que era muy astuta en la formulación, muy astuta, muy bien articulada, sobre todo en la formulación inicial. Pero le ocurre como nos cuenta el segundo principio de la termodinámica con la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma perdiendo cada vez más calidad. Y la hipótesis populista estaba muy bien en Laclau, sigue estando bien en Íñigo Errejón y cuando baja y ahí ya va perdiendo consistencia, ¿no? Y va vulgarizándose. Y va vulgarizándose. Fijaos, es muy importante porque creo que en la solución de esto está el futuro de Podemos, de Unidos Podemos. Hablo siempre de Podemos porque no quiero hablar de algo que no me compete, ¿no? Fijaos, nacemos del 15M. Y frente al 15M había dos posibilidades. ¿Representábamos el 15M o reconducíamos el 15M? Y esa es una discusión que tuvimos desde el comienzo. Yo siempre planteé que si solamente lo representabas, lo que hacías es poner técnicas, ¿no?, comunicativas subordinadas a encuestas de opinión. Si tú solamente representabas el 15M, estabas presuponiendo que el 15M ya estaba. Le inyectabas un poquito de catalizador en forma de agentes políticos mediáticos y ya tenías el puzzle hecho. Y no es verdad. ¿Por qué? Porque en una parte importante del 15M no había gente que estuviera en contra del sistema, sino que estaba enfadada por los excesos del sistema. El planteamiento mío siempre era, es que si tú te quedas simplemente apoyándote en los excesos del sistema, va a venir un populista de derechas, que es el populista natural de la crisis del modelo capitalista y de la democracia representativa, y te va a comer el bocadillo. Repito, populismos existen siempre que hay problemas de agregación de demandas y de inclusión social. Lo que pasa es que la respuesta natural desde los años 30, y tiene razón Tania, que se parece mucho a los años 30, la respuesta natural es un populismo de derechas, que no le interesa criticar al sistema, le interesa subirse sobre la ola de los excesos del sistema para que los golpeados por el sistema le apoyen en hipótesis falsas y en soluciones terribles. Hipótesis falsas como que la culpa, por ejemplo, de sus problemas la tienen los inmigrantes, o la tienen los sindicatos, o la tienen los burócratas, cuando la culpa de lo que nos pasa la tiene el terrorismo financiero. Y no vais a encontrar a ningún populista desde los años 30 cuestionando de verdad el terrorismo financiero. De hecho, quien va a financiar a Hitler y compañía, pues van a ser los grandes capitales, sin ningún tipo de problema. Por tanto, fijaos en el dilema representar el enfado o reconducirlo. Los medios de comunicación han preferido leer resúmenes de Laclau, cuando quien yo creo que tenía la clave real es Boaventura de Sousa Santos. ¿Por qué? Porque Laclau plantea, ya conocéis, ¿no? Es decir, hay un enfado social, entonces tú tienes que trazar una línea entre un ellos y un nosotros, pivotado, ¿no?, sobre una demanda que se vacía para que todos puedan identificarse en esa demanda. Que puede ser un liderazgo, ¿no?, y que construye un nosotros que es un pueblo alternativo a lo que existe. La gente se cuelga, las demandas las cuelgas, ¿no?, en esa percha que se ha vaciado y, por tanto, se hace una relación equivalencial, se hace de alguna suerte de suma que permite el cambio social. Y dice, ya. ¿Qué plantea Boaventura de Sousa Santos? Que lo que tienen que hacer las demandas sociales no es vaciarse para soportarse unas a otras, sino lo que tienen que hacer es traducirse unas a otras. Y que todos los enfados que expresaba el 15M tienen que hacer el esfuerzo de interrogarse mutuamente y traducirse mutuamente.
Porque de lo contrario, estás haciendo algo que es terrible, que es desperdiciar la experiencia. No es curioso, y esto es esencial, casi es lo más importante que quiero deciros, no es curioso que el modelo neoliberal sobreviva negándonos la historia. Lo planteaba George Orwell en 1984. O sea, quien escribe el pasado controla el presente. Y hace 2200 años un emperador chino mandó ejecutar a todo aquel que utilizara la historia para criticar el presente. Fijaos que si tú lo que planteas no es representar el enfado existente, sino reconducirlo a través de procesos deliberativos, tienes la posibilidad de que tu diagnóstico de que estamos en una crisis civilizatoria no sea devorado por la nostalgia del pasado. Os lo digo de otra manera. Si tú planteas, fijaos, que hay que reconducir lo que existe, que hay que debatirlo, que es lo que me llevó a mí, cuando hablé inicialmente con Pablo de qué papel yo quería representar en la ejecutiva, yo le dije a Pablo, como Prometeo, ¿no? Ya se habían repartido todos los cargos, y era curioso, ¿no? Faltaba algo. Y dije, pues yo quiero, Pablo, quiero ser secretario de Programa y Proceso Constituyente. ¿Por qué? Porque creo que donde nos la jugamos es en hacer un programa alternativo. No simplemente escuchar el enfado, sin más, sino que hay que construir un programa alternativo con la ventana de oportunidad que ha abierto este enfado. Pero cuidado, no lo vamos a hacer nosotros. Esto lo vivimos como un proceso constituyente donde la gente asuma su corresponsabilidad o no vamos a ningún lado. Es lo que ha dicho Tania, que ha emocionado a Luis. Claro, pero si estamos entrando en una fase antropológica diferente. Es que los cambios que enfrentamos nos van a cambiar la manera de vivir. Y por tanto, ¿cómo le vas a cambiar a alguien la manera de vivir sin su consentimiento y sin su participación? Otra vez la vanguardia de que del proletariado, si ya no hay proletariado. Lo que hay es otra cosa, ¿no? Y cuidado, habéis dicho una cosa, y lo planteaba también el otro día Íñigo, que no es verdad. El gran autor, fijaos, de la idea de ciudadanía, que es Thomas Humphrey Marshall, en un libro del 49, Ciudadanía y clase social, él plantea que los derechos ciudadanos, plantea tres mentiras, pero que forman parte de una lógica. Plantea que los derechos vienen en oleadas, primero los derechos civiles, luego los políticos y luego los sociales. Mentira. Si uno lee la Carta del Bosque del siglo XII, se reclaman todos los derechos. Todos. No solamente unos y luego otros, todos. Segunda mentira. Son más importantes los civiles, luego los políticos y luego los sociales. Mentira. Los tres son esenciales, porque si no tienes derechos sociales, ¿qué más me da a mí que me concedas derechos en términos de libertad y de igualdad si no los puedo ejercer? Y el tercer elemento, que para mí es esencial, plantea Thomas Humphrey Marshall, que los derechos son irreversibles. Mentira. Estamos perdiendo. El artículo 1 de la Constitución en España se está quedando en agua de borrajas. Estamos perdiendo el Estado democrático. Es decir, hay cosas sobre las cuales no podemos nosotros votar. Nos están diciendo no puedes decidir sobre eso. El caso extremo, Grecia con Papademos o Italia con Monti, ni votar al presidente del gobierno. Estamos perdiendo el Estado de Derecho. Ahí estamos viendo, ¿no?, la presión brutal sobre los jueces, que me echaron a mí la culpa, manda narices, 25 años escribiendo a favor de la independencia judicial y de la división de poderes y del Estado de Derecho, y dicen, no, qué cara más dura, ¿no? Y el Estado social, ¿qué voy a deciros, no?, con el crecimiento de las desigualdades. Casi termino. Mirad, venimos del 15M. El 15M, curiosamente, era una pregunta, no una respuesta. Era una pregunta a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y al modelo social, ¿por qué me excluyes?, ¿no? Pero cuidado, lo planteaba el otro día Villacañas. Y esto es interesante, Manolo, porque es como contraintuitivo. El 15M era profundamente conservador. Profundamente conservador. ¿Sabéis por qué? ¿Y por qué era conservador? Era tan disruptivo. Era conservador porque estaba en contra de la revolución conservadora. Si es que es Margaret Thatcher la que dice, aquí los revolucionarios somos nosotros, dice Margaret Thatcher. Claro,
Claro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el 15M era conservador, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la revolución conservadora, y esto es esencial que lo entendamos, es un sentido común. Todos somos neoliberales. Todos vivimos la vida como empresarios de nosotros mismos, invirtiendo en nosotros mismos. Los que sois más mayores, que os consideráis progresistas, si viene vuestro hijo o vuestra hija y dice quiero estudiar filosofía, le vais a decir, ay hijo, qué disgusto me estás dando. Porque hemos interiorizado que si no eres rentable en alguno de los mercados, te va mal en la vida. Y por tanto se hace un esfuerzo para que seas rentable en alguno de esos mercados. Porque se ha convertido, como decía, en una suerte de sentido común. Y cuidado, solamente os lo apunto. Hay una novedad en el modelo neoliberal que no ha existido en los últimos 200 años de capitalismo. Sabéis que el capitalismo funciona por olas, por oleadas, donde se pone en marcha un nuevo proceso productivo, crece, se agota, cuando se generaliza, cae la tasa de ganancia, se hunde, presiones populares, se pone en marcha otro proceso productivo y sube. La última oleada se ha resuelto de una manera diferente. Y por eso, decías, Jiangsu en la encrucijada, no es aquí donde un paso en la dirección contraria nos lleva a miles de kilómetros de distancia. Un mal diagnóstico te puede llevar al carajo. Y por eso es normal que la izquierda discuta tanto, porque en la teoría un mal diagnóstico te lleva a la dirección contraria. Entonces, ¿sabéis qué ha ocurrido? Que se pone en marcha en el año 45 un nuevo proceso productivo, ¿no? Un motor de explosión, desarrollo químico, se ponen en marcha los primeros ordenadores y llega al cenit en los años 70. En los años 70 es donde se termina el Estado social. Hay que inventar una nueva palabra, estanflación, porque por vez primera se produce estancamiento e inflación. Hay que inventar una nueva palabra, que es una señal de que están pasando cosas nuevas. Es como cuando Maquiavelo en 1513 dice lo estato. ¿Por qué? Porque no le sirve república, no le sirve ciudad, está pasando algo nuevo. Por eso utilizaron una palabra nueva de la época. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que la crisis de los 70, vienen los monetaristas y ¿sabéis qué ocurre? Que hay una derrota de la clase obrera. Y esto o lo entendemos o no sabemos de qué estamos hablando. El neoliberalismo, que se postula desde los años 30, pero que triunfa en los 70, con Hayek, Friedman y compañía, es una hipótesis contra las victorias de los trabajadores. Pero se expresa así, ¿eh? Es una hipótesis que lo que busca es la derrota de los trabajadores, la derrota que había sido una victoria después del año 45. Lo planteaba Pablo Iglesias el primer día. La Constitución italiana del 47, la francesa del 46, la Grundgesetz alemana del 49, son todas constituciones que incorporan la victoria de los trabajadores sobre el fascismo. ¿Y cuál es la hipótesis neoliberal? Hay que revertir todo esto. ¿Y sabéis qué ocurre? Que la recuperación de la tasa de ganancia, desde la crisis de los 70, por vez primera en la historia del capitalismo, no se hace poniendo en marcha un nuevo proceso productivo, sino se hace rebajando los salarios de los trabajadores. Se hace sobre la derrota moral de los sindicatos, sobre la fragmentación de los trabajadores. Y eso es lo que explica el momento en el que estamos. Y es lo que explica que todo lo que ya no ganan los trabajadores se lo está quedando el sector que controla la economía, que es el sector financiero. Y por eso el año pasado, mediciones del Credit Suisse, el 1% tiene más riqueza que el 99%. Y el 1% no invierte productivamente porque nadie puede comprarte esos bienes, porque la gente no tiene para comprar. Y por eso especulan.